Hola, siguiendo con el programa de nuestro curso de Historia del Diseño de América Latina, hoy hablaremos de los requerimientos para el proyecto de diseño, un tema que ustedes ya conocen por los proyectos desarrollados previamente, pero nos sobra dar un breve repaso sobre su importancia en el proyecto. La formulación de requerimientos, en esencia, busca transformar la información encontrada en la indagación inicial alrededor de la práctica o el fenómeno con el que se trabaja en torno a los tiempos en que ésta se desarrolla, sus actores involucrados, los objetos, utensilios y herramientas que participan en esta, y así como el contexto donde se desarrolla. Todo esto para convertirlo en criterios de diseño tangibles para el proyecto, ¿cierto? Los requerimientos buscan una dirección resolutiva de este. Este proceso de transformación de información analizada en criterios de diseño se caracteriza por la convergencia, la síntesis y la definición. En otras palabras, lo que estamos buscando es el foco del proyecto, hacia donde nos queremos dirigir. Finalmente, los requerimientos permiten configurar un concepto de diseño, que en Proyecto 4 llamamos la provocación, de la cual se desprenden las formas de participación y de creación dentro de la experiencia de diseño. Como lo dije hace un momento, en los demás cursos de proyecto entenderemos esto como el concepto de diseño, el cual se ayuda a configurar a partir de los requerimientos de diseño. Recuerden que nuestra Facultad de Diseño Industrial UPB ha definido 5 dimensiones que fundamentan el proyecto. Estas son la dimensión estético-comunicativa, la funcional operativa, la tecnoproductiva, la económico-administrativa y la histórico-política. Estas dos últimas declaradas en nuestra reciente transformación curricular. Brevemente pasemos por ellas. Entonces, la dimensión funcional operativa se ocupa de comprender los factores que tienen que ver con el funcionamiento y operación de los artefactos y sistemas y experiencias que diseñamos. Dentro de esto cabe la antropometría, biomecánica, usabilidad, seguridad, entre otras. La dimensión tecnoproductiva está en torno a la posibilidad de que esos proyectos que desarrollamos sean factibles, ¿cierto? Sean realizables. Por lo tanto, ahí contamos con elementos como los materiales, los procesos productivos, la planeación y replicabilidad productiva y otros más. En la dimensión estético-comunicativa entran variables como la afectividad, la pregnancia, la carga o la coherencia formal dentro de nuestros sistemas u objetos. En la dimensión económico-administrativa hace referencia, digamos que entiende el proyecto desde la gestión de los recursos, sea dinero, material, recurso humano, también se asocia a los costos y presupuestos, al plan de negocio o a la gestión de la innovación dentro del proyecto. Y por último tenemos a la dimensión histórico-política, que es la que nos corresponde en este curso. Aquí vemos algunas variables para reconocer mejor las características de estos requerimientos. Por ejemplo, la pertinencia sociocultural que pueda tener nuestro proyecto, ¿cierto? La importancia que esto pueda tener en el momento actual, en un territorio particular donde se está desarrollando, donde las comunidades realmente requieren o necesitan que ese proyecto se desarrolle. Otro asunto importante ahí es la coherencia, y ahí se une con el segundo punto, la coherencia con la construcción de identidad y territorio. Muchas veces trabajamos con comunidades donde es importante el valor que el territorio o sus valores y sentidos de identidad están en juego. Entonces será importante considerar esto para el desarrollo del proyecto. Otro elemento es la congruencia entre las posturas de diseñador y cliente, donde podrán ser congruentes o no, y eso es importante tenerlo claro. En muchas veces los proyectos en los que trabajamos hay distintos agentes, está el gobierno, están organizaciones no gubernamentales, hay privados, está el usuario, ¿cierto? Y todos estos agentes hay que considerarlos dentro del desarrollo del proyecto y sus distintas posturas, donde puede haber una congruencia o no, pero habrá que asumir finalmente una postura, como lo dice el cuarto ítem. El equipo de diseño tendrá que definir una postura frente a las tensiones socioculturales actuales, ¿cierto? Ya hemos hablado de tensiones en las clases anteriores, ustedes ya han avanzado sobre este tema. Es importante que el proyecto de diseño asuma una postura y sea consciente desde dónde se está desarrollando dentro de este, digamos, gran marco social y político actual. Otro elemento importante es la relación que tenga con leyes normativas que puedan afectar o interferir en el desarrollo del proyecto. Otro puede ser la replicabilidad del sistema en relación a las capacidades de los agentes. Muchas veces nuestros proyectos, sobre todo cuando tienen un corte de índole social, es importante que las capacidades de los participantes sean tenidas en cuenta, ¿cierto? Y se consideren dentro de los requerimientos de diseño.
Estos fueron algunos ejemplos de los que pueden, digamos, hacer parte de requerimientos de esta dimensión. Entonces, ¿cómo van a escribirlos? Aquí algunas claves para redactarlos adecuadamente. Estos deben ser claros y concretos, completos y consistentes, y todo requerimiento debe ser verificable sin importar cuál sea su dimensión. Dentro de su estructura de redacción, ¿qué deben explicitar? Un qué hace alusión a la característica puntual del proyecto. Está asociado a asuntos, digamos, de la forma en el sentido más amplio, características tangibles que pueden desarrollarse dentro del proyecto. Se refiere a características. Un para quién, ¿cierto? El requerimiento debe estar dirigido a un agente o a un actor. Un para qué o un por qué. Esto hace referencia a que los requerimientos deben tener una justificación o una causa o un propósito. Y finalmente, una condición de calidad o de verificación. Insisto, los requerimientos deben ser verificables. Al final, cuando ustedes en el proyecto de diseño hacen el proceso de validación, lo que están validando es si esos requerimientos iniciales fueron alcanzados o no. Y por último, se recomienda que estos requerimientos se jerarquicen en obligatorios y deseables de acuerdo a la definición del problema o a la oportunidad de diseño que se definió previamente y obviamente las intenciones que se tienen dentro del proyecto. Estos son algunos errores que se cometen al escribirlos. Estos requerimientos que ven a continuación están mal escritos. El sistema debe ser fácil de usar. El sistema debe ser seguro en su uso. El sistema debe ser barato de producir. ¿Por qué están mal redactados? Porque los requerimientos no son objetivos generales, no pueden ser vagos y abiertos a distintas interpretaciones. Los requerimientos deben ser específicos. Este es un ejemplo de un requerimiento bien escrito. Miremoslo en detalle. Las interfaces permiten ser actualizadas por los usuarios mediante intervenciones gráficas que son realizadas por ellos con sus propios recursos. Miren cómo se destaca dentro de cada requerimiento los distintos elementos de la estructura que vimos previamente. El que sean actualizados, las interfaces que sean actualizadas es el para qué. El para quién o hacia quien se dirige el requerimiento es a los usuarios. ¿Cuál es el qué del requerimiento? ¿Cuál es el asunto tangible en este caso del proyecto, la característica formal del proyecto? Que esas intervenciones gráficas, como ya se dijo previamente, los usuarios podrán, digamos, modificarlas, transformarlas o crearlas. ¿Y cuál es la condición verificable? Que estas intervenciones gráficas sean realizadas por ellos mismos y con sus recursos, ¿cierto? Entonces miren que aquí vemos los 4 elementos que veíamos previamente que deben estar presentes dentro de la estructura del requerimiento. Veamos algunos buenos ejemplos que han sido realizados por sus compañeros. Estos 2 requerimientos son parte de un proyecto que se desarrolló para el núcleo temático de proyecto y domesticidad. Veamos el primero. El sistema debe promover la socialización de los actores desde sus aplicaciones gráficas debido a la reducción de tiempos de socialización entre ellos, evidenciada en las entrevistas realizadas, variable que se valida a través de la observación de los temas de conversación generados durante su uso. El segundo, mobiliario adaptable a una diversidad de actores, niño, mujer, hombre, adulto mayor y mascotas, debido a las diferentes composiciones familiares presentes en los hogares, variable que se puede verificar a través de la observación al momento de su uso. Estos fueron desarrollados por Andrés, Camilo y Carolina. Miren también cómo acá lo podemos revisar de nuevo con la estructura que les mostré previamente. Lo que está en rojo es el qué, lo que está en verde es el para quién, lo que está en naranja es el por qué o el para qué del requerimiento y lo que vemos en azul hace referencia a la condición de verificación. Veamos 2 más. El proyecto debe generar una reflexión en los consumidores y especialmente hombres adultos frente a la relación de la bandeja paisa como tradición antioqueña y las transformaciones de la mujer en la sociedad, para reconocer que las adaptaciones del rol de la mujer en la cultura se relacionan con las prácticas gastronómicas actuales, lo cual se verifica de acuerdo a los comentarios de los participantes durante la experiencia. Este requerimiento fue desarrollado por Laura y Gabriela el semestre pasado para un proyecto, para una experiencia en el curso de Proyecto 4. Entonces a los estudiantes de Proyecto 4 les puede, creo que ser bastante útil. Y por último, para que el mobiliario tenga una adecuada distribución y ubicación en el espacio, debe considerar el tamaño y lugar que ocupa, siendo pensado con respecto a la medida de los andenes y los puestos de venta que ya están allí,
dispuestos de acuerdo al decreto 327 de 1997, favoreciendo la circulación de los ciudadanos. Este fue desarrollado por Salomé para un proyecto y vida pública. Y en este último vemos como ejemplo cómo también las normativas y las reglamentaciones o regulaciones también pueden considerarse requerimientos histórico-políticos. Y como lo vemos en la imagen, así es como los distintos requerimientos confluyen y nos permiten construir el planteamiento del proyecto o de diseño. Bueno, ahí ya tienen una guía para construir sus requerimientos. Recuerden visitar nuestro curso en Moodle para conocer las condiciones de entrega. Saludos a todos.